Vamos a tener el último simposio, que va a ser el simposio de córnea. Tenemos 5 disertantes. El primer disertante es el doctor Luis Real, que está por ahí. Adelante, Luis. Vamos a tratar de hacerlo rápido e interactivo. Ya es tarde, estamos todos cansados, así que, bueno, muchas gracias a los que se quedaron acá. Sepan que en el otro salón está el simposio de Oftalmo Córdoba Joven, los que quieran ir para allá. Así que, bueno, Luis, acá está uno de los cirujanos. La verdad que personalmente fue una de las cirugías que más me gustó. Increíble, Luis, lo que hiciste hoy. Muy didáctico. Muchas gracias por venir también. Así que, bueno, cuando quieras podés comenzar. El doctor Marcelo. El doctor Juan Carlos Ginés está por ahí. Juanca. Doctor Rogel, adelante. Ciro Bianchi, el doctor Ciro Bianchi está por ahí. Adelante, Ciro. Le queda bien la gorra al doctor Real, ¿eh? Bueno, el doctor Real nos visita de Ecuador, de Guayaquil. Nos va a hablar de tips, cuáles son sus tips para una DALC exitosa. Creo que es una clase espectacular que no tienen que perderse. Así que bueno, adelante, Luis. Bueno, en primer lugar, estamos cerrando. Son unos valientes, se han quedado hasta el final. Muchas gracias. Quiero agradecerles a los 4 fantásticos. Estoy muy feliz de estar aquí, de verdad, muy, muy feliz y gracias. Espero volverlos a ver pronto. Esta charla se llama DALC Flatten the Curve. Todos ya sabemos cuál es la base de esta cirugía de queratoplastia lamelar con Big Bubble y de dónde viene, cuáles son los orígenes. Y esto es muchas veces cómo se siente la curva de aprendizaje de este tipo de cirugía. Así nos sentimos a veces los cirujanos jóvenes cuando estamos aprendiendo esta cirugía. Este es un bonito estudio que salió en el año 2012, donde se evidencia claramente que al principio, durante los primeros casos, la tasa de conversión a queratoplastia penetrante es muy alta y se necesita muchos casos encima para perfeccionar la técnica. Podemos llegar a pensar, como yo llegué a pensar hace unos años, que era una cirugía solo para expertos. Pues resulta que yo no soy ningún experto. Entonces, ¿cómo es que este chico que dice que no es ningún experto puede venir y aportarme valor? Resulta que en mi país, la institución que nos da los tejidos a los oftalmólogos es un poquito rígida y a veces se comporta como un policía malo. Y no tenemos mucho acceso a los tejidos. Aquí lo puede certificar mi querido amigo el doctor Marcelo, de lo que sufrimos allá. Entonces, cuando yo empecé, yo no me podía dar el lujo de tener una curva de aprendizaje tan alta y tuve que pensar cómo podía bajar esta curva. Entonces, lo que yo hice es tratar de pensar la cirugía por dentro, no solamente ver los pasos, sino tratar de pensarla y desde adentro ver cómo se comportaba la córnea. Y llegué a tener 5 tips principales que creo que nos van a servir mucho a todos. El primero es, la profundidad es la clave. La idea es que nosotros nos quedemos predeseméticos con nuestra cánula para que se pueda formar la gran burbuja al inyectar el aire. ¿Qué es lo que sucede? El temor es parte de todos nosotros como seres humanos y es imposible evitarlo. Y la mayoría de nosotros tenemos miedo de perforar la córnea y nos quedamos muy superficiales en el estroma. Y lo único que hacemos es tener muchos enfisemas en el estroma. Pues resulta que, ¿qué es lo que yo hice? Para obligarme a irme profundo, yo hago un poquito diferente la técnica a lo que le hacen la mayoría de los cirujanos. La mayoría de los cirujanos hacen el debulking de la córnea, no digo todos, la mayoría, el debulking de la córnea antes de inyectar el aire. Yo hago el debulking primero, me quedo con aproximadamente un 50% del estroma y de esa forma no me queda más opción. Estoy obligado a irme profundo. Una vez que estoy profundo, la formación de la gran burbuja, no digo que es inminente,
pero digo que es mucho más seguro que la puedas formar a que si te quedas superficial, ¿de acuerdo? Esto es repetible, lo van a ver aquí mismo en una segunda cirugía. La córnea, ya le hice el debulking del 50% anterior, se inyecta y es un poco más seguro poder formar esta gran burbuja. Segundo tip importante, yo empecé a pensar el ojo como un globo de presión. Entonces, los que tenemos hijos sabemos que a nuestro hijo cuando le damos un globo y está muy inflado les explota en la cara. Pero pasan unos días y ese globo se empieza a desinflar, empieza a perder aire y el niño coge, lo revienta y ese globo no se revienta. ¿De acuerdo? Porque la presión que está por dentro hace que el tejido que está más estirado sea más sensible a cualquier pinchazo, como lo pueden ver en el dibujo. Entonces yo empecé a pensar en la córnea como este globo que le daba a mis hijos y lo que hice fue que yo le bajo muchísimo la presión a la cámara anterior. Pueden ver ahí cómo presiono el lip de la paracentesis, pero todos hacemos eso para poner la burbuja pequeña. Pero yo me aseguro, y lo van a ver en la segunda cirugía, de que la presión está realmente baja. Esto no es todo maravilloso. Obviamente eso dificulta un poquito más la manipulación. Pero la Descemet, si yo la toco, me perdona un poquito más si la presión del ojo está un poco más baja. Y pueden ver cómo ahí en cámara lenta eso es lo que hago. Lo van a ver de nuevo en la segunda cirugía. Miren cómo hago la paracentesis. Inyecto la pequeña burbuja, toco la presión, no me gusta, libero, vuelvo a tocar, no me gusta, libero, vuelvo a tocar, no me gusta, libero, hasta que tengo un tono que me parece un poquito más adecuado. Y eso es lo que hago básicamente. Tercer tip, un signo que se llama liberación súbita de la resistencia cuando estás introduciendo la cánula. Y esto es parecido, no sé si alguien una vez en su residencia aprendió a poner peridurales. Cuando el anestesiólogo atraviesa el tejido del septum, ¡pum!, siente una pérdida de la resistencia y sabes que estás en el espacio adecuado. Pues fíjense, pelen bien el ojo. Fíjense cómo yo estoy atravesando las lamelas de la córnea, el tejido, con cierta resistencia y llega un momento en que van a ver un salto de la cánula. ¡Pum! ¿Lo vieron? Ahora lo van a ver en cámara lenta. Lo van a ver en cámara lenta. ¡Pum! Es una pérdida de la resistencia y tú sabes que estás en el sitio correcto. Y eso pues te da mayor facilidad de formar la burbuja. Segundo caso, segunda cirugía, lo mismo. Resistencia, dificultad por el tono. ¡Pum! Se fue la cánula. Y sabes que estás en el sitio correcto. Cuarto punto, el reflejo yo le llamo ABC, esto fue descrito por otro y tiene otro nombre, no me acuerdo, pero yo le llamo ABC porque es Air Bubble Cannula, aire, burbuja, cánula. Y ustedes van a ver cómo mientras avanzas tu cánula hay una sombrita, un reflejito en arco entre la cánula y la interfase que se forma entre la burbuja y la Descemet. Y esto te da un espesor de ese reflejo. Conforme tú avanzas a ubicarte lo más predescemético posible, vas a notar que el grosor de este reflejo se va disminuyendo. Observen ahí, mírenlo. Miren cómo el grosor se va disminuyendo. Está un poquito más pequeño. En la siguiente cirugía van a ver exactamente lo mismo. Ahí se ve más claramente el reflejo. Lo ven y lo forma la interfase de la burbuja, y cuando ya estoy, ahí vieron el salto, y inmediatamente después del salto también van a ver el signo de que se pone más finito ese reflejo hasta llegar a ser casi inexistente. Es muy, muy bonito. Quinto, tengan cuidado con la periferia. La mayoría de las perforaciones ocurren en la periferia. De hecho, hay una técnica que se encarga de hacer solamente una preparación profunda hasta los 6 milímetros centrales. Esa no sé si me la enseñó, creo que Tiziano me la enseñó, alguien me la enseñó, pero porque en la periferia, miren cómo perforé. La mayoría de las microperforaciones son en la periferia, tener mucho cuidado ahí. Y finalmente, aceptar los errores, porque la única forma de ser mejores es saber que esa Descemet no se rompió sola, yo la rompí. Muchas gracias. Excelente presentación, Luis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta acá del panel o del auditorio?
Yo te quería preguntar una cosa. Cuando vos realizás el destechado, ¿no pones viscoelástico en el estroma? El destechado. Cuando vos sí, rompes la burbuja. Por supuesto. No lo mostré porque no era el tema. Bien. Pero yo coloco viscoelástico y ¡chan! ¿Y qué cánula usás? ¿Qué cánula estás Fogla. usando? Fogla. Bien. Bueno, Luis, muchas gracias. Bueno, nuestra próxima disertante es la doctora Alejandra Rogel, que nos visita de Santiago del Estero, de acá de Argentina, que nos va a hablar del Banco de Ojos del NOA. Bienvenida, Alejandra. Un honor tenerte con nosotros hoy. Tu primera participación en Oftalmo Córdoba, así que es un gusto para nosotros que estés acá. Bueno, muchas gracias. La verdad que un honor poder participar. Los felicito, ya estamos cerrando y bueno, creo que todos tenemos la misma sensación. No solamente ha sido de un alto valor científico, sino de una sensación de disfrute, que ha sido muy lindo poder compartir con ustedes este curso. Bueno, como decía Tiziano cuando me invitó, Tiziano me dice, bueno, quiero que muestres un poquito lo que están haciendo. Les cuento para los que son de otros países. Yo soy la directora de un banco de ojos esperen que vamos a empezar, que está en Santiago del Estero. Santiago del Estero es una provincia del norte de Córdoba, y que actualmente trabajamos con toda la región del noroeste argentino. Es famoso Santiago porque hace mucho calor, quizás algunos de ustedes han escuchado algo de Santiago, pero también se caracteriza, bueno, por la amabilidad de nuestra gente y de la cordialidad de todos los santiagueños, así que bueno, es una provincia muy hermana de Córdoba, y si bien no trabajamos directamente con Córdoba, trabajamos con la región, y a través de todo el INCUCAI, muchas veces quizás ustedes, los cirujanos de córnea, reciben tejidos que son procesados en nuestro banco. Así que bueno, un poco contarles, estaba buscando alguna frase motivacional y me surgió esta, que me gustó mucho, no solamente por la visión sistémica o integral, porque si realmente hay un proceso que muestra esta realidad de que todos somos unos, es un proceso de donación en donde un donante se convierte en un receptor, ¿sí? Sino también porque tanto desde el coordinador hospitalario hasta el cirujano de córnea participan en un proceso en donde de verdad cada parte aporta, y es muy importante el resultado final, la excelencia en cada momento del proceso. Entonces eso es lo que tenemos cuenta desde el banco, en trabajar para cuidar ese tejido que fue donado para que el receptor, bueno, reciba la mejor córnea posible. Para contarles un poquito de nuestro banco, bueno, estamos desde el 2012, en donde el INCUCAI, hubo una resolución en donde el INCUCAI ordenó muchas de las actividades de los bancos del país. En ese momento se cerraron varios bancos porque poder regularizar lo que se pedía en ese momento era bastante complicado, pero bueno, ahí se regionalizaron muchos bancos. Santiago del Estero fue la sede, ahí tienen en el mapita a Santiago de todo lo que significa Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Todos los órganos oculares ablacionados en la región van a Santiago del Estero, donde se procesan y posteriormente son enviados a su provincia de origen. Bueno, un poquito para contarles cómo estamos organizados. Bueno, yo soy la directora médica, después hay otra médica que es la directora técnica. Estas son las áreas en donde trabajamos, las áreas de administración, área de procesamiento. Los procesos, ¿sí? Tenemos procesos claves que son, nosotros no trabajamos directamente en la ablación, pero sí tenemos un hospital oftalmológico donde los residentes son los encargados de ablacionar. El tejido, ya sea desde nuestra provincia o de las provincias de la región, llega al banco de córneas y ahí, bueno, procesamos, evaluamos el tejido, si está en condiciones el tejido se libera, se empaqueta y luego vía Buenos Aires vuelve a su lugar de origen. Para contarles un poquito, bueno, esto es mostrarles un poquito el lugar, obviamente el examen con lámpara de hendidura, la microscopía especular.
En esta normativa que puso el INCUCAI fue muy importante la clasificación de áreas, por lo tanto trabajamos bajo campana de flujo laminar, con clase aire clase tipo A. Bueno, esto es para mostrar un poquito nuestra certificación de calidad, que desde el principio estamos certificados por normas IRAM. Recibimos también hacemos rotaciones y capacitaciones desde coordinadores hospitalarios, ablacionistas, médicos que quieran ir a conocer y a ver cómo trabajamos y a formarse, obviamente. Bueno, esto no tiene mucha importancia, es un poco para contarles que dramáticamente ustedes saben que ha habido un aumento, esto es algo muy positivo en la cantidad de operativos y que si bien hubo un parate muy importante en el año, en la pandemia, ahora hemos triplicado o quizás más la cantidad de procesos y creo que eso es algo muy alentador. Porque la verdad que después de que se está ablacionando posparada cardíaca, el número creció dramáticamente. Bueno, y esto es un poco para todos nosotros. ¿Qué es lo que tiene que saber un cirujano de córnea acerca de un banco? Que es un poco el mensaje que les quería traer. Lo principal es que como banco queremos garantizar la inocuidad. ¿Qué significa eso? Se habló bastante de no causar daño, de primero no dañar, y esto es lo que tenemos todos los días presente desde el banco. Por lo tanto, nuestra principal función es mantener que la córnea esta sea una córnea apta, que sea una córnea inocua. Los criterios de exclusión, algunos bueno, son extensos, esto se ha estado revisando últimamente también desde el INCUCAI, la serología del paciente, el examen bacteriológico que lo hacemos de rutina y la evaluación del tejido que se hace con lámpara de hendidura y microscopía especular. Bueno, y esto para contarles un poco de los proyectos. Desde hace aproximadamente un año estamos trabajando en poder proporcionar tejidos lamelares. Esto nos ha llevado bastante tiempo, ya hemos sido certificados por el INCUCAI para poder utilizar las córneas que se van a descartar para poder practicar los cortes. En este momento estamos armando ya los instructivos y los procedimientos para que puedan ser avalados y para poder ofrecer tejidos lamelares, no solamente para DESAEC, sino también para DIMEC. Así que bueno, en este momento estamos en la etapa, en la curva de práctica para poder enviar la documentación y ser habilitados para eso, lo cual es bastante complicado porque ustedes saben que en el país no hay todavía bancos que estén haciendo esto, creo que en Latinoamérica también hay pocos bancos que lo hagan, así que bueno, estamos contentos con este proyecto. Y bueno, dejarles este mensaje, que ayudemos a recuperar la visión a nuestros pacientes sin perder nuestra mirada, que tiene que ser siempre hacia la excelencia y al servicio de nuestras comunidades. Muchas gracias. Alejandra, muy buena la presentación. Yo quiero felicitarte personalmente por todo el trabajo que hacen ustedes en el banco y todos los cirujanos de córnea en Argentina. Sabemos el trabajo, el profesionalismo y sabemos que sos la cabeza de eso. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Es un gran orgullo para nosotros. Muchas gracias. Bueno, el próximo disertante es el doctor Tomás Ricardo Heredia. Tomás, que ya es uno más del cuarteto. Sí, buenas tardes. Y Tomás va a hablar de queratitis micótica ulcerativa. Adelante, Tomás. Lastimosamente fueron conferencias muy bellas y yo traigo lo feo. Traje lo feo ayer y hoy va a traer más feo. Entonces, ¿por qué mejoran unos sí y otros no? Vamos a repasar. La queratitis micótica ulcerativa es un proceso inflamatorio de la córnea que fue descrito por Leber en el año 1879 ya, cuando aisló un aspergillus de una úlcera. Y de la queratitis la prevalencia es de 6% al 60%, sobre todo en los países que están en la franja tropical y subtropical de la Tierra. Es la tercera causa de ceguera monocular irreversible y no es más que la invasión de los hongos oportunistas que parasitan la córnea. Factores de riesgo exógenos. Bueno, la edad, y más si se ponen a hacer esto.
y además que le pueden caer unos cuerpos extraños que generalmente son vegetales o animales. Los recolectores de la cebolla, nosotros tenemos cerca de nuestra ciudad hay un lago y en el lago, a las orillas, se siembra mucha cebolla y resulta que el fusarium es un hongo de la cebolla. La utilización indiscriminado de las gotas, y sobre todo nosotros tenemos este productico que está aquí, que es dexametasona con tobramicina y que se vende en la farmacia, y cualquier farmacéutico, no farmacéutico, sino los empleados de la farmacia se lo dan a los pacientes como una gotica para aliviar. En las grandes ciudades como las nuestras, esta es mi ciudad, Valencia, la colocación de los lentes de contacto, el mal uso, la mala higiene del lente de contacto. Este es el lago de Valencia y aquí tienen ustedes los sembradíos de cebolla. En las playas tenemos unas playas bellas, ojalá algún día vayan a Venezuela. Esto se llama Morrocoy y resulta que estos arbolitos que están aquí, que se llaman cujíes, que también los tienen ustedes, que ya los vi, y además las palmas, contienen el aspergilo, bastante. Y en la sabana y en las montañas de Venezuela. Sobre todo los estados circundantes a mi país. Con respecto a los factores endógenos, el ojo seco, la preexistencia de las úlceras o de las queratitis virales, la diabetes mellitus, seguro que va a ser diabético algún día, o por el contrario, las condiciones extremas de la socioeconómica, con inclusive la caquexia de ese paciente. Son factores endógenos. Y hay que tener en cuenta que en la queratitis micótica ulcerativa siempre tiene que haber un trauma, sobre todo en los filamentosos, solamente aquellos que son endógenos en pacientes inmunodeprimidos, pero siempre tiene que haber un trauma para que pueda haber haya una abrasión epitelial. Los propágulos, que son las partes o las estructuras de un microorganismo, son capaces de replicar y convertir ese organismo, esas pequeñas partes de un organismo, en un organismo como tal. Y en el caso de los hongos, las sífilis y las levaduras se hacen por replicación celular o gemación. Producen ellas enzimas que digieren e invaden el epitelio y además producen propiamente un biofilm protector que no deja que ni los polimorfos nucleares, los pocos que llegan a la córnea, y los antifúngicos puedan actuar. Por el contrario, producen enzimas lisosomales, esa guerra entre los antifúngicos y los polimorfos nucleares leucocitarios, las enzimas leucocitarias, y producen más necrosis y más lisis estromal. Los hongos son filamentosos y levaduriformes, los principales hialinos, dermitáceos y hialinos, también los levaduriformes. Estos dos son los principales y después van a ver ustedes que nosotros allá en Venezuela pues tenemos una estadística. Curvularia y cándida son los hialinos más, y la especie albicans pues es la más común. ¿Cómo diagnosticamos una úlcera? Muy fácil. No es tan fácil para todos, pero realmente si tenemos en cuenta lo epidemiológico, de dónde es el paciente, en qué trabaja, qué le pasó, qué le cayó, qué sintió que le cayó. Llegan con una clínica que generalmente es una manchita blanca que dicen ellos mismos que se comenzaron a ver el fin de semana, porque casualmente todos el viernes comienzan y el fin de semana, el lunes, llegan mal. Apenas una hiperemia, o así, una sombrita apenas, pero pueden llegar con una placa calcárea o como un verdadero absceso. Van evolucionando en días y en una semana pueden pasar de esto a esto. Simplemente un gran absceso o evolucionan así. Esto lo ve y cualquiera dice, bueno, esto debe ser herpético, debe ser bacteriano, será micótico, no sabemos. Cuando usted se está dando cuenta ya está así. Y de pronto así, en 4 o 5 días, con un gran absceso, con una epiescleritis y en 48 horas así. Se perforó, que es lo que no queremos. ¿Cómo lo diagnosticamos? Además de la clínica y de la epidemiología, el laboratorio, el KOH, siempre, nuestro microbiólogo con el que trabajamos, yo no uso tinta china, sino negro amido, son así, porque no destruyen las paredes. Toda esta cantidad de tensiones, pero el blanco de calcofluoro es muy específico, lo que pasa es que tiene que tener un microscopio de inmunofluorescencia. Los cultivos nunca los dejan a uno mal, por lo menos la mayoría, agarra sangre y chocolate y también el microbiólogo prepara el saborodo con leche tibia, lo enriquece. Pero por supuesto PCR, HRM y el Doblot, que es lo último que se está usando, ya viene desde el 2014 usándose,
es lo que se llama inmunoensayo de punto a partir del PCR. En el futuro, 5 o 6 años, seguramente solamente vamos a hacer el doblot, ¿ok? Bueno, ¿cómo se trata? Los que siempre, polienos, anfotericina B, nunca la hemos tenido preparada, sino que tenemos que prepararla nosotros. Es más bien empírico. Pero la natamicina sí vino así. Nosotros estamos recibiendo de India la natamicina, ya no tenemos Alcon en Venezuela, está regresando otra vez. Y el voriconazol preparado, que también lo preparábamos de manera empírica, ahora no, ya viene desde la India también, viene en forma de gotas. El voriconazol por vía oral, y conseguí este trabajo de julio del 2022, donde el Ferguson y sus colaboradores están dando un producto que se llama posaconazole. Altas dosis de posaconazole de 600 a 1000 miligramos al día. Dicen que el trabajo dice que 18 pacientes fue lo que tuvo, pero que eliminaron completamente el hongo. Y nunca olvidar, nunca jamás olvidar, un antiinflamatorio no esteroideo y por favor un cicloplégico porque al paciente le duele muchísimo. Los tratamientos intermedios que llamamos con cianoacrilato, las microperforaciones, el cross-linking, la inyección de voriconazol, el láser, la fototerapia con láser, el ultrasonido corneal y, ahorita les explico, tratamiento quirúrgico como la membrana amniótica, un recubrimiento conjuntival solo, el recubrimiento con pequeños parchos de esclera y la queratoplastia penetrante en caliente, que no es fácil, nada fácil, sobre todo por la recuperación. Aquí están esto, el maestro Pellegrini fue uno de los precursores de la utilización del argón láser en el 2013, en Egipto el 2018, y aquí tenemos un trabajo que conseguimos en agosto del 2022, donde se está utilizando el ultrasonido para transportar dentro la natamicina de la córnea, adentro. Nuestro trabajo fue con 27 pacientes desde el 2016, de la mayoría eran agricultores, agricultores y albañiles procedentes de los estados agricultores de Venezuela alrededor de nuestra ciudad y que evolucionaron de esta manera. 15 mejoraron con medicamentos, 11 se perforaron y un argón láser hace 3 semanas que hicimos, el paciente no ha vuelto otra vez a la... Aquí están los casos, epidemiología y clínica, se utilizaron en el 2016, no habíamos hecho KOH, comenzamos haciendo KOH un poco más tarde, y directo KOH y cultivo, donde la mayoría era en fusarium, y eso se relaciona con las estadísticas, con los papers de todos los países del mundo, incluyendo China, donde fusarium y aspergillus en ese orden son la primera causa. Podemos concluir entonces que ¿por qué mejoran o por qué no mejoran? Por las condiciones de salud y socioeconómicas, por los factores aquellos que hablé, la intensidad del trauma y el tamaño de la lesión, el diagnóstico temprano es lo más importante. Y si es hecho por un especialista en córnea, pues mucho mejor. El tratamiento alternativo y quirúrgico que sea preciso, el seguimiento postoperatorio y sobre todo mucha prevención, muchísima. Decirle a los si es posible, hacer campañas para que utilicen lentes, los recogedores de la cebolla, en el caso nuestro, que utilicen guantes y sobre todo, lo más importante es decirle a esta niña que no se ponga los lentes de contacto cuando va a las playas de Venezuela o a las playas de ustedes porque seguramente va a tener una micosis. Los esperamos, realmente muchísimas gracias a ustedes, los esperamos en el Congreso Nacional de Venezuela, que va a ser ahorita en noviembre, un par de argentinos van para allá, un colombiano que está aquí, que es nuestro amigo de siempre, y muchas gracias por habernos aguantado estos días. ¿Okay? Muy buena la presentación, Tomás. Una pregunta personal mía. ¿Qué experiencia tenés con la membrana amniótica en este tipo de infecciones? Las veces que tuviste ganas de hablar ahí, pero lo dejaste. Bueno, porque es más largo, porque eso es un tema completo. Yo normalmente la membrana amniótica que he utilizado, siempre la utilizo porque son muy malos los casos cuando ya llega, entonces lo utilizo con recubrimiento conjuntival encima. Membrana amniótica y recubrimiento conjuntival. Y ¿Epitelio para arriba o para abajo? Epitelio para abajo. Bien. Y a veces lo pongo cuando está muy profunda la úlcera, que le hago así el absceso y está el melting, hago uno para abajo y uno para arriba, o sea, de doble piso y recubrimiento conjuntival. Sí, porque normalmente nos llegan en muy malas condiciones. Esos 15 que mejoraron fue porque les caímos duro, le dimos inyecciones, no habíamos utilizado el láser todavía, inyecciones intraestromales, voriconazol por vía oral en altas dosis. Bueno, y entonces, pero sí se da.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, el anteúltimo ya, el doctor Ciro Bianchi, que nos visita de Chile, va a hablar de anillos intraestromales con fento. Bienvenido, Ciro. Ya podés comenzar. Muchas gracias por la invitación, Andrés Tiziano. Felicitaciones por el Congreso. En la clasificación clásica evolutiva, los tipo 4 GMT Van Nadal, que ahora están en los procedimientos de Keyers y los procedimientos que está trabajando el grupo de Ganesh justamente con Fento II. De eso nos vamos a hablar. Después, anillos en el estadio 3, 2 y en estadio 1. Nosotros lo hacemos hasta agudezas visuales de 0,7, pero en los papers hay agudezas visuales 0,8, 0,9. La clasificación morfológica original del 2005 con el eje topográfico. Después el grupo de Alfonso y Fernández Vega le agregó la esfericidad con la Q de menos 1,25 a 4,5 milímetros, keratometrías medias más de 48 para el tipo Nipple. Y después todos los otros con la esfericidad baja se podían dividir en patrón topográfico regular y patrón topográfico irregular. El regular es el bow tie y el irregular según el eje keratométrico versus el eje de la coma en la barometría, que hay que pedirla siempre. Puede ser coincidente si es menor de 30 grados los ejes, no coincidentes entre 30 y 75 y entre 75 y 90 viene a ser el Snowman. No sé, corazón, Duck y Snowman, la evolución de la clasificación original. Y el otro parámetro es con respecto al centro de la topografía, si es central o paracentral, 1,25 milímetros. Acá están los parámetros. Esto es lo del eje topográfico y lo del centrado. En cuanto la charla es de Fento II, anillos estromales con Fento II. Tradicionalmente se decía que se podía hacer tanto manual como con Fento II. Bueno, hay evidencia que indica que en los tipos Duck y Snowman es mejor el Fento II, y después cirujanos de altísimo volumen como Torchetti recomiendan para los nipple realizarlos con Fento II también. Esto es justamente los trabajos tradicionales que decían que se podía hacer tanto manual como Fento II, y después, bueno, no usar los syntax por el trabajo de Abada. En cuanto a los Duck y Snowman de anillos asimétricos, en este trabajo de Camun se vio que cuando se hace con Fento II versus cuando se hace con técnica manual, que es una técnica manual ayudada por un anillo de succión de la marca JL, que es parecido al que dan con el Intax. Aquí tenemos que la agudeza visual con corrección preoperatoria mayor de 20-40 pasa de 20% a 88% cuando se realiza el protocolo de Camun. Vemos ganancias de 1, 2 y 3 filas. Y este es el protocolo de Camun en cuanto a la felicidad y el coma. Después la otra marca que está trabajando el tema es Kerarin con los medifacos, es un caso de la doctora Arbeláez. Bueno, vamos a tratar nosotros los queratoconos tipo Nipple. Los tipo Nipple en la clasificación son los que se ve un cono central que está a menos de 1,25 milímetros del centro topográfico, una elevación posterior central aislada, diferente a este que es el oval, esta es la aislada, afericidad elevada, es decir, es hiperprolata con una Q menor de menos 1,25 y K mayor de 48. La evidencia que hay, Torchetti hizo un trabajo en queratoconos en general y le hicieron, junto con Ferrara y Vicalio, y le hicieron anillo de 320 y se vio que en quienes era útil este tipo de anillos solamente en los conos centrales, en las córneas hiperprolatas y con astigmatismo bajo y con agudeza visual menor de 20-40. Y justamente se agarró ese grupo y le hicieron, de nuevo, el grupo Alfonso y Torchetti, hicieron anillos de 300 y vieron que tenían mejoras de agudeza visual con corrección de 2 filas en 45% y una fila en 19%. La agudeza visual
con corrección preoperatoria menor de 20-40, 85% mejoraron 2 filas y 7% ganaron una fila. Y la agudeza visual en promedio preoperatoria pasaba de 20-50 a posoperatorio 20-30, una ganancia de 2 filas. Uno cuando indica estos anillos tiene que saber cuál es el pronóstico también, en base a los estudios. Lo otro es que, bueno, si bien existe una técnica manual, Torchetti recomienda, esto es en la conferencia que él da, preferir realizar con femtosegundo debido a la dificultad con técnica manual con el espiral. Yo sinceramente no tengo experiencia en realizar anillos con técnica manual en 320. Y bueno, y anillos de 210 en caso que el nipple sea paracentral, es decir, que esté el vértex a más de 1,25 milímetros del centro topográfico y un astigmatismo menor de 3. En ese caso, de nipple se hace anillo de 210 en vez de 320. Bueno, estos son casos. Aquí vemos la elevación posterior, las K promedio mayores de 48 y la Q mayores de menos 1,25. Otro caso igual. Nosotros tratamos con la plataforma de Alcon, con el Wavelight FS200 y ahí realizamos la cirugía al lado. En cuanto generalmente se utilizan anillos de 5 milímetros porque si no el de 6 milímetros tiene poca efectividad. Hay que tratar de bajar bastante la felicidad. En cuanto a acá vemos ya directamente cuando está la colocación, lo hacemos en el sector del excimer. Y bueno, en cuanto al centrado, cuando se realiza la ablación, tener cuidado, hay que marcar primero previamente y tener cuidado eso lo hace el tecnólogo cuando hace centramiento, que quede cerca del reflejo de Purkinje, donde fue que medimos, o si no, a media distancia del centro pupilar. Pero puede haber problemas justamente con estos anillos que se colocan de 5 milímetros y que el descentramiento puede generar problemas que calcen más periféricamente. Implantar lentamente, ayudarse por el Sinskey generalmente, con una pinza en el sector externo, y dejó al final igual distancia de incisión entre los extremos. Este es el posoperatorio. El posoperatorio, este es el preoperatorio de agudeza visual con corrección de 2 décimos, con esas valores en la refracción, y el posoperatorio mejora a 6 décimos. Los valores en la cicloplegia, preoperatorios de menos 12 con menos 10 y estos valores posoperatorios. Bueno, esto es lo que le queríamos mostrar, es en base a la evidencia científica que hay y saber que estos anillos, si bien le dan una ayuda al paciente, tienen un límite en la agudeza visual con corrección final. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Ciro, ¿cómo haces para elegir la profundidad? Hay muchas técnicas, muchas formas, pero ¿cuál es tu elección? ¿Cómo haces para elegir vos la profundidad de tu anillo? Bueno, estuvimos hablando con el doctor justamente de este tema. Él narró que había tenido perforaciones. Yo tuve un caso con edema corneal y yo lo calculo al 75%, pero les diría que si el segmento es de 5 milímetros y puede haber un descentramiento. ¿Al 75% de qué zona? Al 75% del eje de la incisión, de donde va la incisión. Y ser, inclusive, si uno va al 80, es decir, pequeños descentramientos pueden producir que estos conos que son bien elevados, pueden generar que si apenas se descentra, puede llegar a ir más profundo de lo que uno pensaba. Entonces, ahora me estoy cambiando a 70%, prefiero hacerlo un poquito menos. Pero vos usas la topografía, la tomografía, ¿qué parámetro utilizas para irte a la paquimetría? ¿Cómo la paquimetría? O sea, va con la paquimetría. Yo lo que hago es con el Pentacam, veo los colores
trazo la raya exactamente donde va a ir y lo calculo ahí. Y después confirmo a nivel intraoperatoriamente. ¿Con ultrasonido? Sí, pero teóricamente viene calculado, es decir, a través del programa que da la empresa. ¿Con el FC200 no tenés OCT intraoperatorio? En la clínica donde trabajo no. Nosotros usamos CIEMER y el CIEMER tiene un OCT intraoperatorio, entonces lo que hacemos es, en la zona donde vamos a poner el anillo, la más delgada, marcamos el endotelio y nos vamos 150 micras por arriba del endotelio. Siempre hacemos lo mismo. Está bien. Dejamos el anillo 150 micras por arriba del endotelio. Que es más o menos el 75, 80%, más o menos 75%. Sí, inclusive uno lee los papers y a veces recomiendan 80%. Y hay que tener cuidado porque leves descentramientos, si uno se va a penitas para el costado, puede ablacionar una zona que es mucho más delgada. Yo creo que el doctor lo atribuía al peso del anillo que se le iba más para abajo. Sí, yo lo atribuyo más a un descentramiento justamente cuando se hace la ablación con el femtosegundo. Bueno, Ciro, increíble la presentación. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, un comentario con respecto. Yo me llevo a casa lo que tú, la manera como tú lo haces, ¿no? O sea, si tú, utilizando el femto, dejas 150 micras de base, lo que pase por arriba ya no hay problema. O sea, lo puedes utilizar para todos. No vas a tener ningún problema. Para todos por igual. Entonces, perdería sentido pensar a cuánta profundidad. Me gustó muchísimo esa manera de hacerlo, porque estás, independientemente de lo que tengas arriba, lo único es que tendrías que ver el tema de la paquimetría cuando vas a seleccionar el espesor, ¿no? Exactamente. Que no sea demasiado grueso, pero me parece realmente tu manera de hacerlo, me la llevo a casa. Siempre estamos tendiendo a colocar anillos más finos que más gruesos, ¿no? Yo anillos de 250 micrones ya no pongo hace muchos años, no sé ustedes. Me voy de 150 y 200, preferentemente 150. Algún 200 también pongo, pero sí, todos estamos tendiendo a irnos a 6 milímetros obviamente y anillos más finos, ¿no? Yo uso el 70% con el FC200 y ronda las mismas 150 micras. Con eso, habría que hacer un trabajo, ¿no? La 150 hacia arriba, a ver si es el 70, el 75. ¿No? La recomendación de Torchetti es no trabajar a 6 milímetros en caso de nipple. Es trabajar a 5, porque con 6 milímetros él considera que la remodelación es poca. Y entonces, y a su vez con estos anillos a 5 se llega máximo 20-30. No es que vamos a, si uno le va a dar al paciente pensando que le va a dar una solución de mejor agudeza visual con corrección es difícil. Entonces por eso hay que operar pacientes con menos de 20-40 en los nipples. Sí, y de hecho en Kera Rings los de arco grande ni siquiera vienen de 6, solo de 5. Por ese mismo tema. Exactamente. Sí. Solo de 5. Sí. Bueno, Ciro, muchas gracias. Nuestro último disertante. Es el doctor Juan Carlos Ginés, que nos está visitando desde Paraguay, desde Asunción. Bienvenido, Juanca, ya has dado varias charlas, pero bueno, para los que no te conocen, Juan Carlos es un gran corneólogo, un gran amigo que nos está visitando desde allá, desde Paraguay, y nos va a hablar de este tema tan candente que es el uso de la insulina. Adelante, Juanca. Primero, gracias a todos por estar todavía. Gracias a Noé, a Tiso, a Andrés y a Germán por la invitación a este evento que dejó la vara muy alta, tanto académicamente como humanamente. Así que, bueno, nosotros vamos a hablar de este tema que realmente no me pregunten por qué. Yo tengo una relación un poquito de amor-odio, una especie de síndrome de Estocolmo con lo que son las úlceras. Uno sabe cuándo empieza, no sabe cuándo termina, no sabe cómo termina. Y es algo que se queda en nuestro cementerio de recuerdos cuando fallamos. Entonces,
Finalmente, yo creo que todos hemos tenido esta batalla en la que hemos ganado y a veces hemos perdido. Entonces, es una tarea pendiente encontrar algo, una super arma, algo que nos ayude en todos los casos. Bueno, y ahí estamos. Vamos a hablar hoy de la relación entre estos dos factores. La pantalla, sí, ahí se ve bien. Bueno, entre la insulina y la úlcera neurotrófica. Prometo ser breve, voy a ser rápido. Si nosotros, o si el paciente busca queratopatía neurotrófica en Google, hoy en día Google le responde con 6.150 resultados. A beneficio nuestro, ¿verdad? Le explica que es una enfermedad degenerativa de la córnea, donde está involucrado un nervio, el trigémino, donde existe una serie de lesiones progresivas que van lastimando la estructura, finalmente pudiendo llegar a complicaciones bastante graves como las necrosis, la perforación. Suena bastante complejo. Afortunadamente, Wikipedia nos da una ayuda acá abajo y dice que no se cuenta todavía con un enfoque terapéutico satisfactorio, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas opciones acá. Esto está preparado porque los residentes iban a estar por acá todavía, pero igual les pregunto, si ustedes saben el efecto epitelial persistente, si es que persiste por más de cuántas semanas es considerado realmente un efecto persistente. Está excelente, Luis. 2 semanas. Buenísimo. Bueno, realmente nuestra definición de efecto epitelial persistente es 2 semanas, ¿verdad? Y a mí me gusta meter un poquito el tema acá también, porque estamos parados sobre los hombros de gigantes. Alfred Vogt, este suizo alemán que en 1879 nace, se dedica mucho a observar el ojo con microscopios y encuentra esta estructura que le llama la atención de 1.5 milímetros en el limbo, muy parecida a las empalizadas, a las que le pone el nombre y la publica en el Atlas ¿cómo se llama?, de biomicroscopía en Berlín en 1921. Estas empalizadas de Vogt, luego posteriormente se pudo investigar, ¿verdad?, microscópicamente o histológicamente realmente que en esa zona de las criptas, como ustedes pueden ver, está la zona del limbo. Tenemos arriba a la derecha la córnea central y la periferia que va hacia el limbo. En donde están las criptas, en las empalizadas de Vogt, tenemos estas series de estructuras súper interesantes, como los vasos, tenemos los fibroblastos y tenemos estas células que son unas células terminalmente diferenciadas que van migrando de la profundidad de la cripta hacia la superficie de la periferia hacia el centro. De vuelta, el día en la vida de esta célula epitelial es comenzar, como ustedes ven ahí en esa imagen rojiza, de la periferia hacia el centro de la parte basal, va hacia el centro y posteriormente se va dirigiendo hacia la parte anterior de la córnea para posteriormente convertirse en la célula epitelial que todos conocemos y es descamada cada vez que parpadeamos estas células. Bueno, otra pregunta, ¿por qué no se ven los nervios en la córnea? Doctor Miguel. Sí, porque pierden su vaina de mielina al atravesar el limbo. Muy bien. Bueno, y cuando hablamos de la estructura de la superficie, porque tenemos que entender dónde está el problema acá, ¿verdad? La córnea es un organismo súper inteligente y tenemos algo que se llama la homeostasis corneal, en la cual intervienen 3 procesos bastante complejos. Esto lo voy a hacer bastante rápido, pero cuando existe una lesión a nivel de la superficie corneal, esto da pie al inicio de una serie de pasos complejos que terminan en 3 estructuras, en 3 pasos que son la inflamación, la proliferación y la curación. Y es lo que estábamos hablando justamente en las imágenes que estábamos mostrando Andrés, ¿verdad? A través de las lágrimas llegan los neutrófilos que van a atacar a las bacterias que están ahí, posteriormente están programadas por apoptosis para destruirse, vienen los macrófagos tipo M1 que se transforman en M2, los capturan, digamos, y esto da paso al siguiente paso de la curación de las heridas, en la cual llegan los fibroblastos, llega se va formando la cicatriz del tejido de granulación que finalmente va a dar lugar a esta proliferación muy importante de tejido nuevo y luego de este segundo paso se da la remodelación del tejido. Una alteración, y ahí está eso que estaba mostrando justamente Andrés, como el epitelio llena esa cripta, ¿verdad? Una alteración en estos pasos da un aumento muy significativo de ciertas células que alteran este equilibrio muy delicado. Bueno, se considera entonces el efecto epitelial persistente cuando dura más de 2 semanas, pero cuando se ha utilizado la lubricación intensiva sin conservantes, cuando se ha intentado eliminar las medicaciones epiteliotóxicas, cuando se ha utilizado antibióticos profilácticos y cuando se ha utilizado también un lente de contacto o se ha ocluido al paciente. El origen de esto puede ser multifactorial, desde la desecación crónica de la superficie ocular, estas alteraciones como pueden ver la queratitis zika, esta paciente que estaba con una parálisis facial que al 3er mes se resolvió completamente, alteraciones como este paciente de 80 años de parálisis facial, que luego de una tarsografia mejoró también. Este paciente que está en la cátedra de clínica médica, con una esclerodermia refractaria,
Paciente con insuficiencia lumbar, como pueden ver ahí, el trauma mecánico crónico, la toxicidad de las medicaciones que abundan mucho también y las infecciones. Entonces, cuando tenemos una sospecha de una queratitis neurotrófica, lo que tenemos que hacer primero es testear la sensibilidad corneal, porque la marca registrada de esta patología es justamente la falta de sensibilidad. Si la sensibilidad está normal, es improbable que sea una queratopatía neurotrófica. Si está reducida, nos toca entonces investigar un poquito más profundo con varias estrategias más. Ahí tenemos el esteciómetro de Cochet-Bonnet. Sabemos que esto es algo que de repente no nos podemos dar lujo en todos lados, pero tenemos también el esteciómetro que tenemos aquí, ¿verdad? Que es lo que nos permite hoy en día hacer el mismo diagnóstico prácticamente. Bueno, la clasificación entonces de los estadios de la queratopatía neurotrófica tiene en cuenta ¿qué cosa? El tiempo de la evolución, el daño estructural o la respuesta al tratamiento. Ahí está, el hijo de Tiso. Bien, el hijo de Tiziano. El daño estructural. Y para esto existe la clasificación de Mackie. La clasificación de Mackie divide a este problema que estamos tratando en 3 estadios. En el primero existe nada más que una irregularidad epitelial, una queratopatía punctata, pero no existe un defecto epitelial. En el estadio 2 tenemos ya tenemos el efecto epitelial, pero sin un compromiso estromal. Es oval la lesión, tenemos márgenes suaves enrollados y tenemos pliegues en la descmet. En el estadio 3 sí, que es el más complejo, tenemos el compromiso estromal, tenemos las úlceras, tenemos los melting, las perforaciones. Bueno, ¿cómo manejamos esto? En el primer nivel evitamos entonces los preservativos, las lágrimas artificiales sin conservantes. En el nivel 2 tratamos de hacer tarsorrafia o flap conjuntivales. En el estadio 3 ya utilizamos lente de contacto, trasplante de membrana amniótica y en la perforación lo que nos pueda resolver el cuadro. Hoy en día existen un montón de líneas de tratamiento. Tenemos los tratamientos convencionales de primera línea, los de segunda línea como los hemoderivados, tenemos los autólogos, el plasma rico en plaqueta, las nuevas generaciones de drogas, el calcicol, el Senergermin, el ICF y también las alternativas quirúrgicas. Uno de los aspectos que nos interesó mucho y que estuvimos conversando con el profesor Gejundes es el tratamiento con insulina. Esta hormona producida entonces por una glándula que tiene realmente resultados sorprendentes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, que él presenta, un paciente con lagoftalmos, a los 17 días el paciente se recupera. Hay una posología 6 veces al día, habla de una epitelización casi completa al 90% y el tiempo medio en el que él encontró resultados como los que está describiendo fue de 34 días. En este caso, un paciente con una perforación previa que fue tratado con un injerto lamelar tectónico, al 12º día se resuelve, se reepiteliza y este paciente con DISEC que también presentó, que fue una DISEC fracasada con una queratitis infecciosa tratada, también se resuelve al día 40. Hay un montón de otras líneas de estudio, hay terapias en estudios sistémicas y tópicas como las pueden ver ahí. Lo que tenemos que llevarnos también aquí, entonces, es en mente, tenemos que tener 4 cosas importantes cuando tenemos una úlcera neurotrófica. La primera es que tenemos que lograr la curación epitelial como dé lugar, ese es nuestro objetivo. Tenemos que impedir la progresión del problema. Tenemos que impedir las infecciones y prevenir la perforación. Voy a presentar 3 casos y con eso termino. Esta paciente de 57 años con una queratopatía neurotrófica con artritis reumatoide diagnosticada desde hacía 1 año. Cuentadedos en ambos ojos 1 metro, que tiene esta imagen al llegar. Esta es una paciente recalcitrante donde se ha intentado todo, autólogo, plasma rico en plaquetas, lentes de contacto, parchar el ojo, lubricantes, lo que se les ocurra. Insulina, y esta paciente en 2 semanas, en menos de 2 semanas, había cerrado el defecto epitelial. Esto no me pasó nunca, una paciente de crosslinking de Ciudad del Este a 400 kilómetros de Asunción. Yo generalmente a los pacientes antes los parchaba, lo que me daba una respuesta a las 36 horas el paciente estaba repitalizado. Últimamente uso lentes de contacto para que puedan manejarse mejor. Y esta paciente cuando vuelve a su control, al 4º día para darle de alta, retirarle el lente y que se vaya de vuelta a su ciudad, me encuentro con esa lesión que permaneció igual los siguientes días a pesar de que cada 48 horas le cambiaba el tratamiento. Le ocluí el ojo, le puse lo que se les ocurra. Al 10º día iniciamos insulina y la paciente viajó al interior y el médico la controla al 3er día de haber iniciado la insulina, la úlcera está cerrada.
Esta paciente también con una úlcera que no cerraba, que a los 7 días terminó cerrando. O sea, estamos nosotros fascinados con esto. Y este es un reporte que presentamos de la cátedra del doctor Darío Pico, un residente de tercer año, en las cuales nos llaman de la terapia de unidad neonatal por este niño que hacía un mes estaba con un lagoftalmo, estaba con una úlcera bilateral y se inicia básicamente el uso de insulina, luego intentar otros tratamientos durante 4 semanas sin resultado y la insulina al tercer día nos cierra el defecto. ¿Cómo hacemos? Tomamos insulina, tomamos, como pueden ver ahí, la aguja de insulina de 10 unidades, tomamos 10 unidades del frasquito de insulina, eso va en una lágrima artificial sin preservante de 10 cc y el paciente se coloca eso 6 veces al día. Y yo, todos nos podemos dar la imagen de la sensación de lo que es que por fin podemos tener algo que nos permite seguirle un poquitito el rastro a esto y saber que estamos teniendo un resultado positivo, ¿verdad? Y yo creo que esta es la estrategia, ojalá que sí, vamos a seguir estudiando, en la cual el día de mañana cuando nos llegue una úlcera, nosotros tengamos cómo recibirla, cómo saludarla y cómo despedirla también. Bueno, muchísimas gracias. Me honra ser el último. Juanca, impresionante la verdad lo que nos mostraste hoy. Todos sabemos que la insulina en este tipo de úlceras hoy es el tratamiento y la verdad que fuiste muy claro y creo que todos nos llevamos un concepto increíble. Muchísimas gracias. Yo hago un comentario, si me permiten. Este año en ASCARS, en abril, no se habló ni un día de insulina. Se habló de Oxervate. El domingo estaba preparando la charla y hablé con Guillermo Amezcua. El tratamiento con Oxervate cuesta $75.000. Exactamente. El frasquito de insulina cuesta $10 en mi país. Entonces, nosotros probablemente no vamos a ver líneas de investigación en esto, pero yo les estimulo a que ustedes prueben, porque esto es magia, esto es Top Gun, esta es un arma súper poderosa. Yo lo quiero usar en otras cosas también. Pero realmente tenemos que estar alerta porque tenemos que defender esto. Nuestra realidad latinoamericana es diferente. Nosotros no podemos costear $75.000. José Antonio la está ya comercializando. Un laboratorio en España le compró la patente y ya los va a empezar a preparar. Aparentemente nos va a dar el golpe en el Congreso nuestro en Valencia, donde va a decir que la está preparando ya y va a salir por menos de $4. Es la Seguridad Social Española, por supuesto, pero 4 euros. Pero nosotros la compraremos lo que no somos Seguridad Social, no más de 15 euros. O sea que la diferencia es grandísima. Y si la prepara, dice, con todas las de la ley, se la van a preparar. Pero no la van a aceptar nunca en... ¿Qué posología estás usando? ¿Cuántas veces por día lo das y por cuánto tiempo? Posología 6 veces al día hasta que se cierre. Y es mágico. Vos le ponés en 3-4 días está cerrado, máximo 7-10 días. Es una cosa impresionante. Cuando cierra, no le haces un mantenimiento, lo suspendes directamente. La verdad que no le hago un mantenimiento. Bien. Pero que Juntes dice que hay que hacerle unos días más. Sí. Bueno, Juanca, muchísimas gracias. Creo que por esto hemos finalizado el simposio de córnea.